Primera de Reyes 18, 41 al 46. Vamos a leerlo de forma ¿Perdón? No, señora. No, Glorita, esa ver si usted estaba despierta. También busque. No, hermana, no, eso no, carajo. Eso se llama sabotaje, hermano. No mentiras. No mentiras. Es por molestar. Primero lo regaño y después jugamos. Ese pastor es como loco, ¿no? Loco por Jesús. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41. Vamos a leer de forma antifonal la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Dijo: yo pequeña nube, mano de dijo: di acá, unce su carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. ¿Hubo una gran qué? Lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel. Amén. Padre, gracias por tu bendita palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad. Háblanos a través de ella, Dios, en este día, Padre. Háblanos, Señor, en el día de hoy, bendito Yahweh. Enséñanos a través de tu palabra, Dios, porque tu palabra es viva y eficaz. Enséñanos, Dios. Usa siervo, Dios, que seas tú, Dios, que yo sea el medio, el canal, el instrumento, pero tú, el agua viva, Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Puede sentarse. Y los que tienen niños, los papitos, me los tienen juiciositos ahí, hermano. Amén. Los niños son juiciosos porque los papás los enseñan a hacer ¿qué? Juiciosos. Amén, amén. Primera de Reyes 18, 41 al 46 habla del profeta Elías y de cómo él oró por una ¿qué? Lluvia. ¿Oró por qué? Por lluvia. Pero encontramos en el capítulo 18, en el versículo número 1 y 2, Primera de Reyes, escuchamos que dice la escritura: pasados muchos días vino palabra de Jehová ¿a quién? En el 3er año, diciendo: ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre ¿qué? El 2 dice: fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave ¿en dónde? Samaria. Fíjese que habla de una sequía. Y si usted va al capítulo 17, mire que nos vamos devolviendo poco a poco. En el capítulo 17, usted encuentra un título en Primera de Reyes que dice: Elías predice la sequía. En otras palabras, ¿cómo estaba Samaria? ¿Cómo estaba el norte de Israel? Con sequía. Sequía. Y entonces ora Elías por una lluvia. ¿Pero qué significa la lluvia? Vaya a Deuteronomio capítulo 28, verso 11. ¿Qué dice? Deuteronomio capítulo 28, verso 11. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Amén. Si usted ve el contexto bien de Deuteronomio, va a encontrar que la lluvia significa o representa la bendición.
Sión. Vaya a Hechos 14, 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, verso 17, ¿cómo dice? Si bien no se dejó a sí mismo sin haciendo bien, dándonos lluvia del cielo Amén. y tiempos Lluvia. fructíferos, Amén. llenando de sustento y de alegría nuestros De corazones. alegría a nuestros corazones. Cuando usted lee los contextos desde la Biblia del Antiguo al Nuevo Testamento, encuentra que la lluvia representa bendición, paz y gozo. Eso quiere decir que simbólicamente la lluvia. Pero fíjese que el pueblo estaba en una tremenda sequía. Entonces recuerdan que al estar en sequía, el pueblo, ¿cómo podía estar? ¿Contento? Triste, afligido. Las temperaturas altas en la parte norte de Israel. Los ganados estaban muriendo por la sequía. El alimento estaba escaseando en aquel lugar. Pero resulta que había sequía por una sencilla razón. Porque esto era la consecuencia de que el pueblo había dejado ¿a quién? A Dios. Se había vuelto a los dioses ajenos. Había retrocedido. Había comenzado a hacer lo malo delante de Dios. Como consecuencia de que el pueblo había abandonado a Dios. Había dejado lo que Dios les había enseñado en el principio. Entonces Dios, como consecuencia de su maldad, como consecuencia de sus hechos, envió una sequía sobre la tierra. Usó al profeta Elías para que llegara la sequía. ¿Cómo así? O sea que un hombre de Dios puede orar para que llegue aparentemente algo malo. No, dice el hermano. Pero fíjese que Elías, ¿qué hizo? Si usted lee el contexto de antes, ¿qué pasó? Elías oró por la sequía, ¿no? Oró para que la lluvia parara. Sí, mire, hermano, usted lee primera y segunda de Reyes, lea la Biblia, mejor dicho. Sí, claro. Vino la escasez. Y fue un profeta el que oró para que la lluvia cesara. Usted lee los contextos anteriores. Pero fue el mismo que también oró para que volviera otra vez la lluvia. Pero ¿quién era ese Elías? ¿Quién era ese Elías? Vamos a ver quién era ese Elías para que hiciera cosas tan sorprendentes. Elías. Mire que el profeta Elías, escuche bien lo que voy a leer. Elías viene de la palabra hebrea Eliyahu. Eliyahu, que quiere decir o significa: mi Dios es Yahweh, mi Dios es el Señor, mi Dios es Jehová. Elías era oriundo de Tisbé, en la región de Galá y al oriente del río Jordán. Ahorita le digo por qué lo importante de la ubicación. El ministerio profético de Elías comenzó en la época del reinado de Acab, quien gobernó el reino del norte. Y la capital del reino del norte era ¿qué? Samaria. Muy bien, hermano, Samaria, sí señor. Por mandato de Dios, escuche, no por él, por mandato de Dios, Elías anunció al rey de Israel, Acab, que no llovería en el país durante un día, varios años. Dios, escuche otra vez, Dios le ordenó ¿a quién? A Elías, que se dirigiese a Sarepta y se presentara a una mujer viuda que había de alimentarle. O sea que Dios era el que dirigía los pasos ¿de quién? De Elías, muy bien. Ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo se le conocía a Elías. ¿Por qué cree que se le llamaba el Tisbita? ¿Por qué? Porque era de la región, muy bien, de Tisbé, no de Lisbé, la hermana Lisbé, Tisbé. Pero si quiere acordarse, acuérdese por Lisbé. De la región de Tisbé en Galá. Elías era oriundo de Tisbé, en la región de Galá, al oriente del río Jordán, en el reino, otra vez, en el reino del norte. Elías subió al cielo en un
torbellino, como dice Segunda de Reyes 2:11. Mire que quiero que nos vayamos al mapa otra vez, porque es importante. El reino se había dividido en dos, ¿se acuerda? El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era lo que está de azul. Se le llamó Israel y su capital era Samaria. Escuche, Samaria. Nunca olvide Samaria, Samaria, Samaria. El reino del sur era Judá y su capital Jerusalén. Y resulta que este Elías Tisbita era del norte o del sur. Del norte, de la región de Galá. Era al lado oriental del río Jordán. Le voy a dar más o menos decir dónde era. Samaria queda aquí. O sea que pasa el río Jordán, que es esta línea que estoy señalando. Aquí es el río Jordán. Y pasaba y todo esto era la región de Galaad. Y en la región de Galaad quedaba Tisbé. Tisbé. Hoy en día, gracias hermana. Hoy en día, la región de Tisbé o Galaad es lo que conocemos como el país de Jordania. ¿Sabía usted? Galaad es lo que hoy día es Jordania y parte de Cisjordania. Eso es lo que se llama territorios ocupados, que curiosamente mi hermano Carlos vino esta mañana y me dice: pastor, imagínese que he escuchado la noticia de estos 2 días y tremendo lo que está pasando en territorios ocupados. Los territorios ocupados son ¿cuáles? Altos de Golán en el norte, en el sur la franja de Gaza y por los lados del oriente lo que es Cisjordania y Jordania. Lo que antes era Galaad o Tisbé. O sea que esta región es la que los palestinos actualmente dicen: nuestro profeta Elías lo conquistó y es nuestro, y por ende Elías es nuestro profeta. Pero déjeme decirle que ellos, hablo del norte, Samaria. Usted sabe que los primeros que comenzaron a juntarse con dioses extraños fueron los del norte o los del sur. Muy bien, los del norte. Y Samaria se constituyó, escuche bien, Samaria, la capital, se constituyó en la región donde más comenzaron a adorar a dioses extraños y específicamente a Baal. Y Baal, que se le conocía como el dios Sol, ¿dios qué? Creían los samaritanos y los del norte en Israel decían que Baal era el que tenía la potestad y el poder sobre la lluvia. Decía: si llueve es porque Baal lo quiere. Si no llueve es porque Baal no quiere. O sea que para ellos su dios Baal era el causante de la lluvia o no lluvia. Ante ese episodio, dice Elías, o sea que Jehová que juega aquí. Fíjese que los mismos que estaban creyendo que la lluvia era por Baal no eran los paganos, no eran los filisteos, ni los cananeos, ni otras corrientes. ¿Quién creía eso? El pueblo de Dios. ¿Quién? El pueblo de Dios. Los que decían que Baal dio sequía y que Baal daba la lluvia era el pueblo de Dios. Ahora sí entiende por qué cuando Jesús se acercó al pozo de Jacob, llegó y habló con una mujer samaritana y alguien le dice: Señor, si judíos, es decir, los del sur, con los del norte, con los samaritanos no la van, porque los samaritanos eran los campeones de la idolatría y culto ¿a quién? A Baal. En ese orden de ideas, usted se ubicó, ¿cierto? Ya se ubicó. En este momento, Jordania, el país de Jordania, si usted va a ver en Cisjordania y Jordania, Altos de Golán y Gaza, territorios ocupados que llamamos. Esos territorios en este momento son los sitios donde en antaño se le daba culto a Dios. En Altos de Golán hubo un tiempo en que se alzó altar a Jehová. Hoy, Altos de Golán es el sitio, mi hermano Carlos. ¿Sí, Carlitos, usted me decía Altos de Golán? Me decía Carlitos,
pastor, y en los altos de Golán está tremenda la presión. Le dije, amén, Carlitos, se está cumpliendo la palabra. Se está cumpliendo la palabra. Altos de Golán, mire, les voy a decir, bueno, no el tema de la predicación, no sé por qué resulté hablando de esto, pero como Altos de Golán es la parte, muy bien hermano, estratégica para los sirios, libaneses y Israel. Es 3 fronteras. El que tome Altos de Golán, gana. Entonces cuando mi hermano Carlitos dijo, pastor, le dije, ay Señor, está comenzando lo bueno. Yo les dije a ustedes hace poco que definitivamente para estos tiempos, después de los 70 años de Israel, van a venir cosas tremendas y ya están llegando. Y esto que me dice el hermano Carlos para mí no es nuevo. Los que leemos Biblia sabemos que tiene que pasar. ¿Por qué? Porque Cristo ya casi llega. Y nosotros dormidos en las nubes. Entonces, hermanos, esto se está poniendo cada día más tremendo. Y lo que es Cisjordania y Jordania, en este momento en esos territorios no solamente hay guerra, sino territorios que eran sitios donde se adoraba al Dios de Israel. En este momento se están adorando dioses extraños. Se están haciendo cosas tremendas. Estos territorios, en este momento Cisjordania y Jordania son territorios pales. Pero ¿eso de quién es? Bíblicamente, de Israel. Ay, hermano, pero volvamos a Elías. Elías, allá en el territorio, el que hoy en día es Jordania, se puso de rodillas para orar y le dijo a su criado, ve y dile a Acab. ¿Quién era Acab? Era el rey, el gobernador de ¿qué? Del norte. O dile a Acab, por si no me cree, que así como la lluvia, porque hay un Dios llamado Jehová, quiero que usted le diga, amado criado mío, que vaya y le diga a Acab, rey del norte, que hay un Dios que es Jehová y que me pondré de rodillas a orar al Dios Jehová, el único Dios verdadero, y Él va a derramar su lluvia. Dígale, escúchelo, que lo sepa Acab. Y coge el caballito de repente el criado de Elías. ¿Qué quiere decir Elías? En hebreo, Eliyahu. ¿Qué quiere decir? Mi Dios es Yahweh. Mire que ese nombre tan lindo. Yo me llamo Elías. Yo me llamo Luis Campo Elías Melo, a mucho honor. Elías. Yo me acuerdo que en tiempos aquellos a mí no me gustaba que me dijesen Campo Elías. Y resulta porque yo no sabía el significado del nombre de Elías. Elías. De verdad yo me llamo Luis Campo Elías. Todo el mundo me conoce como Luis o Lucho, Luchito, Luchino, el tipo ese, como le llamen, pero de todas maneras, soy Elías. Elías. Ese es mi primero, tengo 3 nombres. Campos, Luis, Campos y Elías, mi tercer nombre. Resulta que yo me llamo Dios, mi Dios es Yahweh. Qué nombre tan lindo que tengo. Ahora yo sé por qué predico la palabra y siempre amé a Dios. Porque tengo un nombre precioso. Hermano de bendición, amén. Así es, amén. Mire que en alguna ocasión yo prediqué sobre lo importante de los nombres. Usted ata a su hijo a maldición o a bendición. ¿Ya alguna vez les prediqué, yo prediqué alguna vez lo de los nombres, cierto? ¿Por qué el Señor cambió nombres? Por ejemplo, Simón se llamaba Simón y el Señor le colocó Pedro. ¿Sabe por qué? Porque Simón, cuando usted lee los originales bien antiguos del hebreo, del antiguo hebreo, Simeón viene una connotación, escuche la connotación de Simón. Mire que la connotación hebrea antigua, más remota, tiene la connotación en la cultura hebrea antigua, de debilidad. Simón, el débil. O sea que él era débil. Por eso el Señor le dijo, no serás más Simón, sino Pedro, que quiere decir piedra, ahora es fuerte. A Pablo le cambió el nombre, ya no te llamarás Saulo, sino te llamarás Pablo. ¿Por qué? Saulo quiere una connotación del griego y del hebreo más o menos, traduciéndolo así, es como el deseado o deseado. Deseado, por eso Pablo era como altivo, todo lo que yo quiero se hace, porque es que lo que yo deseo se hace, y esa es la connotación.
Entonces el Señor le dijo, no, papito, aterriza, mano, aterrízale, güey. Y el Señor aterriza a Saulo. No te la creas, mano. Y le dice, ahora te llamarás Pablo, que traducido del griego Paulus quiere decir pequeño. Ahora ya no serás el grandote que manda, que hace. Ahora serás pequeñito, papito. Se le bajará su ego. Y no serás grandote mandando. Mandaba a matar cristianos, hacía, porque era grande. Ahora el Señor dijo, no, papito, serás pequeño. Pablo quiere decir pequeño. Oiga, yo no iba a hablar de nombres hoy, hermano. Miren, me voy saliendo del tema. Hoy no es es de la lluvia, hermanos. Pero vine al caso por mi nombre Elías. Hermano, y usted sabe en la Biblia a la muchachita Mara. Con mi esposa tuvimos un negocio en Suba Rincón, ¿cierto? Mi esposa no está, ¿sí está? Y resulta que allá llegaba una señora y tenía la niña Mara. Y cuando yo escuché el nombre de que la llamó Mara, venga Mara, y le pregunté, ya conocía de Dios, ¿cómo se llama la niña? Mara. Le dije, ¿y por qué le colocaste ese? No, que mi mami, que le gustó, que porque una tía no sé qué le puso. Le dije, ese nombre, Mara, quiere decir amargura. ¿Cómo estamos? Claro que el no es ese, hermano. Los nombres. ¿Qué nombre tiene usted? Los nombres atan, hermano. Maldición o bendición. Pero el tema no es ese hoy. Quiero decirle que Elías, que significa mi Dios es Yahweh. Si me quieren decir de ahora en adelante Elías, me honran. Luis Elías. Y Campo Elías también. Hermanos, pero volvamos a la lluvia, para no salirme del tema. Elías sabía que la lluvia vendría porque él se iba a poner de rodillas para que llegara. Pero la pregunta del millón, ¿cuándo vendría la lluvia? Vaya a Deuteronomio 11:14. No, es solo 14, Carlitos. Solo el 14. Deuteronomio 11:14. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Amén, dejémoslo hasta ahí. Fíjese que dice que la lluvia, dijo el Señor, que vendría ¿cuándo? A su tiempo. ¿Cómo así que a su tiempo? No era el tiempo que quisiera Acab, que quisiera Elías, que quisiera el uno o el otro, sino en el tiempo de Dios. La lluvia vendría cuando Dios así lo quisiese. Pero para que viniese la lluvia en su tiempo había condiciones que cumplir. ¿Había que qué? O requisitos que cumplir. ¿Cuáles son los requisitos? Vaya usted a otra vez, ahora sí le dame el versículo 13, Carlitos, del capítulo 11 de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 11 y versículo 13. Entonces, ahí vamos a ver cuándo tendría que venir. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, Si obedecieres que yo os prescribo hoy, los mandamientos, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿qué dice el contexto? 14. Yo daré Amén. la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Amén. Primer requisito, primera condición. Cuando obedezcamos los mandamientos. La gente dice, no, los 10 mandamientos. No, los mandamientos es todo. Cuando usted lee bien los salmos, ¿quién ha leído el Salmo 119? Tiene 140 y pico versículos. A la escritura se le llama la ley, los mandamientos, los estatutos o la escritura. Cuando usted escucha esa palabra es porque está hablando de ¿qué? De la palabra de Dios. Cuando comiences a obedecer, ¿a qué? Obedecer la palabra de Dios que yo mando, entonces, ahí sí vendrá la ¿qué? La lluvia. Primer apunte, obedecer la palabra, obedecer la escritura,
obedecer los estatutos, mandamientos que yo Jehová ordeno, obedecer la palabra, clave para abrir y ver la bendición. Señor, pero ¿por qué yo no soy bendecido, Padre? ¿Por qué toda la vida, Señor? ¿Y por qué? ¿Por qué? Estamos obedeciendo, escudriñando, haciéndole caso, cumpliendo la palabra de Dios. ¿No cree usted que tal vez eso es lo que está obstaculizando para que no venga la bendición del Señor? Obedecer los mandamientos, estatutos y preceptos del Señor. Vaya a Jeremías, capítulo 5, versículo 25 y versículo 26. ¿Qué otra condición hay? Vuestras iniquidades Amén. han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, porque fueron Si tú- hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Amén. Fíjese que número 1, la palabra de Dios dice primero obedezca los mandamientos, pero en otro lugar nos dice entonces usted tiene que dejar su maldad. ¿Su qué? ¿Su qué? Su maldad, su iniquidad, su perversión. Tiene que dejar lo malo delante de Dios. ¿Qué de malo estaba haciendo el pueblo del norte? ¿Cuál era la maldad, la iniquidad que ellos estaban cometiendo? Dioses extraños. Le quitaron la gloria a Dios por darle gloria a ídolos, a dioses extraños. Al quitarle la gloria a Dios, al quitarle al Señor lo que le pertenecía, al comenzar a adulterar, fornicar y hacer toda clase de vejámenes, entonces comenzaron a trancar la bendición que el buen Dios de Israel. Cuando ustedes dejen su pecado, su maldad, entonces Dios volverá la bendición. ¿Qué otra cosa? Vamos así como rápido. Vaya usted a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 33 al 36. Este es bien complejo, hermano, y quiero que me pongan toda la atención del mundo. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 33 al 36. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren, y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, dando tu camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Amén. Fíjese que siguen las condiciones. Condición número 1, obedecer la palabra, ¿cierto? Condición número 2, dejar la maldad, la iniquidad, dejar todo lo malo. Pero dice aquí, se analiza bien el capítulo 8 del versículo 33 al versículo 36, hay 3 palabras claves. Léalo en su casa. Analice del 33 al 36 en el capítulo 8 de Primera de Reyes. 3 palabras claves. Dice, una palabra, pecado. ¿Una palabra qué? Pecado. Otra palabra, confesares tu nombre. Y otra palabra, orare o clamare. 3 palabras. ¿Cuáles son las 3? Pecado. Escucha a ver, mire. Vamos a leerlo. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de tus enemigos, oiga, derrota. Por haber, la derrota viene por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren. ¿Y qué hicieren? Tu nombre, y oraren, y te rogaren, y suplicaren en la casa. 3. Pecado,
confesar su nombre y orar. Sigamos al 34. Tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y lo volverás a la tierra que diste a tus padres. Pecado. Versículo 35. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos contra ti y te qué. Ahora, ¿eso es qué? Oración. Y rogaren en este lugar y confesaren. ¿Pero qué confesar en el pecado? El nombre. Grábeselo, hermano. Y confesar en tu nombre. Y se volvieren del pecado cuando los afligieres. 36. Tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden. Entonces, ¿qué pasará? Darán lluvias sobre la tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Esto es complejo. Yo cuando analizaba ahí a otros versículos, mire, uno le sale, usted ve los versículos que tiene allá, yo aquí les doy de pronto otros y otros que ni siquiera damos por tiempo. Pero cuando uno se mete, hermano, esto es más profundo de lo que se imagina. Textos, contextos. Fíjese que 3 palabras claves. Detiene la lluvia. El pecado. Pero si nosotros nos arrepentimos y dejamos nuestros malos caminos, como dice la escritura, si mi pueblo se humillare, ¿cierto? Y se volviera a mí y dejare, ¿qué? Y dejare sus malos caminos. Eso es otro contexto, ¿cierto? ¿Cierto decir? Amén. Entonces, hermano, lo que quiero decirle es que Dios se enojó con el pueblo del norte porque sus pecados, iniquidades sus idolatrías estaban ahí. Pero el Señor, como es de oportunidades y bueno y bondadoso y misericordioso, dijo, bueno, mis muchachos, entonces yo quiero perdonarlos, escucharles y volverles a dar la lluvia del cielo y abrir las ventanas de los cielos. Entonces quiero decirle que ustedes dejen sus malos caminos, su pecado, su maldad, su iniquidad, dejen sus malos caminos. Y comenzaren a orar y a buscar mi rostro y no los dioses, ni los ídolos, ni a nadie. Y si hicieran algo importante, hermano, algo que el pueblo y los pastores se nos ha olvidado enseñar. Ayer me pareció curioso que estábamos viendo en la clase de teología algo parecido. Y decía, pero yo en lo que esta semana he hablado, Dios me ha hablado mucho de confesar su nombre. Y Dios me ha puesto a confesar el nombre. ¿Cuál nombre? Cuando usted lee Filipenses capítulo 2, versículo 11, ¿quién se lo sabe? A ver, eso ya se lo deben de saber. Les doy un pedacito. Toda lengua confiese. Que confiese que Jesús es el Señor. Si va usted a Romanos capítulo 10, versículo 10, se lo debe saber, dice que con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Sigan Romanos. Romanos es la carta doctrinal. Los pastores no enseñamos doctrina. Por eso la gente anda atada, endemoniada de todo, porque no hay doctrina. Esto es tan sencillo, el evangelio es más sencillo. Cuando aprendemos a confesar el nombre del Señor, dice la escritura en otra palabra, si confesáramos con nuestra boca, ¿con qué? Que Jesús, ¿quién es? Entonces, si creyeres en tu corazón, serás. ¿Y para qué les sigo hablando de confesar? Los cristianos todavía no hemos conocido quién es Jesús. Ayer hablábamos en la clase de teología, ¿cierto? No hemos conocido a Jesús. Por eso hay cristianos que todavía dicen, ay Diosito, yo le pido a Diosito. Diosito es un demonio. Al Diosito, ni que Diosito. Al Señor Dios de Israel, a Jehová Dios de los ejércitos, que tiene un nombre, Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús de Nazaret. Nombre,
nombre, nombre, nombre, nombre. Jesús. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Él se levantó de entre los muertos. ¿Qué? Pero eso es como tan simple. ¿Y a mí qué me importa que se levantó de entre los muertos? Se levantó, claro, se levantó. Este es el centro del evangelio. ¡Pum! Si lo creo, lo confieso, lo creo con el corazón. Se cree con la boca y el corazón. Mire que nos hace falta entender la profundidad de la palabra para saber por qué estamos en maldiciones. El nombre de Jesús. Usted va a una iglesia, haga este ejercicio. La mayoría de gente que salga de una iglesia, la mayoría de iglesias, y dígame, ¿para qué es el evangelio? No, pues muy bonito, que es que aquí cantamos bonito, saltamos, danzamos, el pastor hace milagros, hay liberaciones, hay sanidades, y el evangelio. No, pues, y también el pastor se para, se quita el saco y lo bota así, la gente cae, y el evangelio. Y no, y es que tan bonito que ora, y tan bonito que predica, y el evangelio. Tenemos que llegar al nombre de Jesús. Mira, hermano, si usted hace un estudio del nombre de Jesús, el poder que tiene, hermano, en el nombre de Jesús, toda lengua confiese y toda rodilla se doble y confiese que Jesús es el Señor. Cuando entendemos lo esencial del evangelio, el pueblo no estuviera atado, ni endemoniado, ni en maldiciones, ni estuviera esperando la lluvia. ¿Sí ve? ¿Qué enseñó el Señor? Confiesen el nombre. Y eso está en el Antiguo Testamento. Vaya usted a la carta de los Romanos, que es por excelencia la doctrina de la Biblia central. Doctrina bíblica está en Romanos. Pero Pablo solo habla de fe. Usted supiera lo que es fe. Ayer hablábamos en teología. Hermano, esto es más profundo de lo que usted se imagina. ¿Por qué estamos atados, endemoniados? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allí? Hermano, no hemos conocido el nombre. No hemos confesado verdaderamente el nombre. No sabemos ni dónde estamos parados. En otras palabras, el evangelio no lo tenemos claro. Por eso tenemos que esperar que venga el pastor, me libere, me haga. Porque el evangelio no lo tiene ni claro. El evangelio es claro. Si confesáramos, si dejáramos nuestra maldad, ¿cierto? Nuestros malos caminos. ¿Y qué más? ¿Qué otro? Si obedeciéramos la escritura. Se resumen tres cosas tan sencillo que es esto. Confesar el nombre de Jesús y creerlo. ¿En qué otro se resume? Se resume, hermano, en obedecer los estatutos, la palabra de Dios. Gracias, hermana Danielita. Qué inteligente ella. Dejar la iniquidad, la maldad y confesar su nombre, Jesús. La gente todavía, mire que hay personas, hablo de cristianos. ¿Y quién es Jesús? No, pues Jesús es el Hijo de Dios y murió en la cruz y es buena gente y Jesús. ¿Quién es? ¿Quién es Jesús? El 80% de los que van a iglesia no saben que Jesús es Dios hecho carne, hombre. ¿Qué? Jesús es Dios. Dios. Yahweh no es nombre. Jehová no es nombre. Moisés le dijo, Señor, dinos tu nombre para que yo vaya. Y le dijo el Señor, yo soy el que soy. Déjeme decirle que yo soy es un verbo y no sustantivo. Es decir, yo soy no es nombre. Yahweh no es nombre. Usted le pregunta a un testigo de Jehová, dice el nombre de Dios. Jehová no es el nombre de Dios. El nombre de Dios es Yeshua, Jesús hecho hombre, Dios hecho hombre. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Hay gente que dice, no, pues es el Hijo de Dios, el primogénito. Lo dice la Biblia. Amén, sí lo dice la Biblia. ¿Sabe por qué el Señor dice que el Hijo de Dios, cuando Hijo de Dios, es para representar su manifestación a la carne humana? Por eso el Señor dice el Hijo del Hombre, porque se hizo hombre. Por eso usted en parte de la Biblia va a leer, en algunas partes a Jesús lo nombran como el Hijo de Dios, en otras como Hijo del Hombre. Y usted analiza
¿por qué le dicen unas hijo de Dios y en otras hijo de hombre? Porque cuando dice hijo de Dios es porque yo soy, me humanicé. Cuando dice hijo de hombre es porque yo me hice hombre. ¿O acaso no dice el profeta Zacarías? No dijo, me mirarán a mí. ¿Quién hablaba? Hablaba Jehová, Dios. Me mirarán a mí, ¿a quién traspasaron? ¿Si han leído ese versículo o solo yo lo leí? Zacarías dice, y me mirarán, dijo Jehová, me mirarán a mí. ¿A quién? A mí, a Jehová. ¿A quién traspasaron? ¿Y a quién traspasaron con la lanza? A Yeshua, a Jesús, a él. O sea, el mismo traspasado, porque lo dijo el profeta Zacarías. Jesús es Dios, hermano, y no se equivoque. Colosenses dice claramente, en él reposa toda la plenitud del Padre. ¿En quién? Jesús. Jesús encierra todo. Ustedes cantaban una canción, libre soy. ¿Y el corito cómo dice? Si elijo libertaré, libre soy. Yo no sé cantar, pero usted sabe más que yo. Siéntese, mami, papito. Entonces, quiero decirle, en Jesús reposa la plenitud del Padre y del Espíritu. Todo reposa, fluye todo. En Yeshua, en su nombre hay poder. ¿Usted cree que los demonios a quién se les sujetan? Al nombre de Jesús. ¿Y en qué hay poder? En el nombre de Jesús. La sangre de Jesús y el nombre de Jesús tiene poder. Hermano, cuando entendamos esto del nombre, esto es, por hecho, toca estudiar durito para entender la revelación de quién es Jesús. Y la iglesia de Cristo no ha entendido quién es Jesús. No entiende quién es Jesús. Por lo tanto, no entiende la salvación. No entiende quién es Jesús. Y por eso, hermano, hay que hacer cantidad de cosas porque no han entendido a Jesús. En Jesús reposa la plenitud del Dios Todopoderoso, porque es el mismo Dios hecho hombre. Jesús es Dios. Para muchos cristianos esto suena duro. No, es que es el segundo de la Trinidad, no sé qué. Jesús es Dios. Hermano, y tiene un nombre y se llama Jesús. Nombre sobre todo nombre, nombre sin igual. Y en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla y toda lengua con fe que Jesús es un pelele. ¿Es quién? Es el Señor, no es cualquiera. Es el Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cómo cuesta entender quién es Jesús? Cuando esto, amén, y amén, así fue, así es, hermano. Desde el cielo confesaron a Jesús como el Señor, y en la tierra se confirma que es el Dios humanizado, hecho carne, hecho hombre que murió por mis pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, el Dios hecho carne. Cuando entendamos la magnitud de quién es Él, hermano, cuando aprendamos a confesar esto de verdad, en serio, y creyendo por fe, en lo que, mire, lea la carta de los Romanos, hermano, doctrina de qué es la fe verdadera, pero no nos vamos a detener en eso. Mire que sin saberlo, ayer en la clase de teología tocamos muchos temas de esto, ¿no? Y sin pretenderlo yo tenía preparado lo de Reyes. Y anoche cuando volví a retomar dije, Señor, mire, tú vuelves a confirmar el nombre que debemos confesar para entender el centro del Evangelio. ¿Y qué más tenemos que hacer? Vaya, muy bien, hermana. Primera de Reyes 18:42, se lo voy a leer. Capítulo 18, versículo 42 dice, acá subió a comer y a beber. Entonces Elías, ¿qué hizo? Subió a la cumbre del Carmelo y, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. ¿Qué carajo iba a hacer Elías? Orar. ¿O acaso Santiago en el capítulo 5
Vaya a ver y confírmelo si usted no me cree aquí. Santiago capítulo 5, versículo 17 y versículo 18. Santiago capítulo 5, versículo 17 y versículo 18. Como dice mi hermano. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes Amén. a las nuestras. Escuche, pasiones. Y oró fervientemente para que no lloviese. Para que no Y lloviese. no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró. Y otra el vez cielo oró. dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Y oró otra vez. Y hubo lluvia. Si ve, eso no es porque yo voy a ir a una iglesia para que oren por mí, para que me llegue la bendición, ¿cierto? No, es que yo voy a ir a la oración de despedida de fin de año porque van a orar por las bendiciones del año venidero. Uno escucha eso, ¿cierto? ¿Cierto? Pero hermano, eso no es así. Es así tan simple que llegó por arte de magia un pastor y comenzó a orar por usted para que llegara la lluvia y la bendición. Hay que cumplir requisitos y solamente coloqué 4 porque estos hermanos salen como 10. Por tiempo no alcanzamos, ¿sí o no? Amén, es el Señor. Amén, el que restaura nuestras vidas. Pero confesándolo, creyendo, yo no entiendo, Señor, ¿cómo entendemos el evangelio? Entendamos el evangelio. Entendamos el evangelio. Yo quisiera tener un chip para yo mismo entenderlo porque no lo entiendo. No lo entiendo. El evangelio es sencillo. Es tan sencillo que por lo mismo sencillo como que nos cuesta entenderlo. Entonces hacemos doctrinas y envolvemos y damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas cuando se resume en obediencia a la palabra. Cuando se resume en dejar toda maldad, todo pecado, toda iniquidad, dejar atrás. Cuando se resume en clamar y orar para que el Señor respalde, responda. Y cuando se resume en reconocer quién es ese nombre que lo revelaron los profetas y nadie lo entendió, a Yeshua. Hermano, ¿quiere saber una cosa? Miren, hasta los mundanos. Hay científicos que están estudiando el código secreto de la Biblia con computadoras sofisticadas. Y estudios que han tomado la Biblia hebrea antigua, por sistema computarizado y un poco de cosas que yo no entiendo de eso. Mis hijos de pronto entenderán mejor, que son ingenieros de eso. Yo no sé nada de eso. Pero por estudios de ese tipo de tecnología avanzada, cuando se estudia la Biblia del hebreo antiguo, se va a encontrar códigos secretos. ¿Sabe qué ha revelado los códigos secretos del Antiguo? Amén, gracias hermano Javier. Código secreto en el Antiguo Testamento. Yeshua, Jesús. ¿Sabe por qué los judíos están y van a pasar el proceso que van a pasar? Por no reconocer el nombre sobre todo nombre. Por no entender el evangelio. Sabía la Torah, la Tagná, el Midrash, pero nunca entendieron el nombre de Yahweh, que es Yeshua. Yahweh no es nombre. Por eso ellos dicen y entienden como Yahweh no es nombre, Jehová no es nombre. Entonces le colocaron por respeto el eterno. ¿Cierto? Los judíos, el eterno, porque no han descifrado el nombre. Y nosotros que lo tenemos descifrado, no por las computadoras modernas de estos tiempos, sino por la revelación de la Escritura, de Pablo, de los escritos del Señor, y por fe, por revelación del Espíritu Santo de Dios, que es Yeshua, el nombre. Ha sido revelado su nombre. Y lean bien, en el Nuevo Testamento dice, su nombre fue revelado. Pero hay cristianos que todavía no se les ha revelado. Y por eso, ¿pero por qué aquí? ¿Por qué? Confiese. Pero eso no es de confesar. Venga, repita la oración. Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Te confieso. Eso va más allá. Usted lo hace. El Espíritu Santo obra. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Y llevarnos a toda verdad. ¿Quién es la verdad? Yo soy la verdad. Y tu palabra es. ¿Quién dice eso? Jesús. Está en Juan. Tu palabra es verdad. O sea que el Espíritu nos lleva a la palabra, nos lleva a Yeshua, nos lleva a la fuente de manantial de vida. Y se cumple
para que nos lleve a manantiales de aguas frescas. Esto es más profundo, man. Tenía otro poco de versículos que no se los voy a dar por tiempo. Solamente, hermano, estemos dispuestos a dejar nuestros malos caminos. Señor, es que me cuesta dejar el cigarrillito. Señor, me cuesta dejar la cervecita, el alcoholcito. Me cuesta, Señor, dejar esto, dejar aquello, el quitar, el robar. Me cuesta. ¿Sabe que la palabra de Dios dice, sin mí, no sin el pastor Luis, sin el Señor, sin mí, dígalo, usted y yo no podemos humanamente hablando. Hermano, usted puede que trate de hacer por sus fuerzas. Usted y yo no podemos. Sin mí, dice el Señor, nada podemos hacer. Señor, yo te entrego mi vida, mire, tú eres Padre. Señor, mira esta atadura, Padre, es la droga, es el alcohol. Y comienza, hermano, en el nombre, pero es que como no hay poder en el nombre, hermano, ustedes supieran lo que hay poder en el nombre, hermano, es más de lo que uno mismo se imagina. Y si en el nombre de Jesús comenzamos a clamar, en el nombre de Jesús, y a creer, porque con la boca se confiesa y con el corazón se cree. Cuando entendemos lo elemental de la Escritura, usted supiera lo que comienza a ver ahí, hermano. Y de todo, hermano, se ve la gloria de Dios. Ay, hermano, y entonces cuando oremos, Dios va a abrir las ventanas de los cielos. Tenía otros versículos, por tiempo no los... Pero ya lo entendieron, lo elemental, hermano, ¿cierto? Lo elemental lo entendimos. Lo básico. Dejemos nuestra maldad, nuestra iniquidad. Esto no es un acto del pastor. Venga que el pastor ore para que me quite toda maldad. Esto no es así, hermano. Le voy a quitar toda maldad. Esto es un acto. Amén, hermana, dígalo usted, dígalo. Personal. Esto es así. Esto es Yeshua. El Dios verdadero y hecho carne. Padre, en el nombre de Jesús. Pero confesando a Jesús, al Jesús. ¿Usted sabe que hay un demonio que se llama Jesús? ¿Sí sabían? Hay un demonio que se llama Jesús. Por eso, cuando usted tiene que hablar es del Jesús, del que murió y resucitó al tercer día. Por eso usted tiene que confesar a Jesús, el que murió por mis pecados. Mire la palabra clave. Jesús vino a morir por nuestros pecados. Porque de tal manera amó que Dios, ¿a quién? Al mundo. Para que todo aquel que cree en el pastor, para que todo aquel que cree, ¿en quién? En el Señor, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, en Jesús hay salvación. Jesús hay sanidad. Él es el mismo Jehová Rafa. ¿O usted por qué cree que cuando llegaron, escuche esto bien y con esto termino, cuando llegaron a tratar de coger a Jesús, los soldados romanos, después de que Judas le dio el beso, lo dio, lo entregó, llegó el Señor, a lo mejor estaba el Señor Jesús con los suyos, llegaron los principales de la sinagoga, los soldados, a tomar a Jesús y dijeron, ¿cuál es? Entonces el Señor dijo, yo soy. Y cuando Jesús dijo, yo soy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando Jesús dijo amén, Jesús dijo, yo soy. Cuando dijo yo soy, cayeron. ¿Sabe por qué? Porque el mismo yo soy, Jehová, estaba en la tierra. El yo soy. ¿O por qué cree que él? Eso, lo que está cada letra en la Biblia no tiene esto no está de adorno. Por eso él dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy el alfa. Yo soy la omega.
Yo soy el principio. Yo soy el final. Todo lo resumía Jesús ¿en quién? Él era Jehová. Jehová se había hecho hombre. Jehová quiere decir yo soy. Por eso dijo Zacarías, mirarán a mí a quien traspasaron, dice Jehová. A Jehová lo traspasaron como hombre, escuche, como hombre. Pero ¿cómo así? Se bajó de allá, yo no entiendo. Si usted no lo entiende es porque es testigo de Jehová. O si no lo entiende es porque es tan limitado su fe en Jesús, en Dios, que todavía no ha entendido que Dios se hizo hombre. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Eso no es posible. Para usted y para mí no es posible. Pero es el gran yo soy. Si a él le plació dejar su trono y descender, ¡pum!, y hacerse hombre. Por eso no diga, ay, tú no entiendes, tú cómo estás sentado allá en el trono, tú no sabes qué sufrir, depresión, tristeza. Él sufrió todo. ¿Quién? Yahweh, Jehová, Dios, cuando se hizo hombre. ¿Quién eres tú? Amén. Y dijo, yo soy. Jehová era el mismo. Hermano, el evangelio es, hay que estudiar la escritura. El gran yo soy estaba con nosotros. Ahora sí entiende por qué volvamos a Elías. Que en Reyes dice, si confesamos el nombre revelado, hay poder que usted no se lo imagina. Cuando comenzamos a confesar el nombre en verdad como es, a creer en su nombre como es, a saber quién es el Mesías como es, a creer en el evangelio como es, hermano, no faltaría la lluvia, temprana y tardía. Siempre habría lluvia. Y no habría atados bien de... No habría, porque entendieron el evangelio. Pero el evangelio no se entiende. Porque es tan difícil entenderlo, hermano. Tan difícil entender esto. Los ángeles, hermano, ¿saben quién es? Dios. Y por eso los ángeles le servían, porque en el cielo sabían a quién estaban sirviendo. Al mismo Dios hecho carne. Esto es profundo, hermano. Quiero decirle, hermanos, que Dios, Señor, Jesús es el Señor. Y orémosle al Señor para que entendamos quién es Él. Y vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a clamarle al Dios de Israel. Nombre sobre todo nombre. Confesemos su nombre. Cuando aprendamos a confesar el nombre del verdadero, dice la escritura que Él es el ¿qué? El verdadero. El verdadero Dios dijo, amén, amén, tu Hijo Jesucristo, verdadero Dios. Ay, Señor, ayúdanos, Señor. Y ten rajén de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Dios. Con compasión, Señor. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Cómo está el Señor? En el nombre de Jesús. ¿Cuándo vendrá la bendición? ¿Cuándo? La bendición vendrá cuando dejemos nuestra maldad. Señor, yo no puedo dejar la maldad. ¿Cómo? En maldad he sido concebido, dijo en el Salmo 51, dijo el siervo David. No se equivocó. La maldad venía desde sus genes, venía desde antes. En maldad he sido concebido. Señor, yo no puedo dejar mi maldad. Es cierto. Escuche bien, es cierto. Usted y yo no dejamos la maldad, la iniquidad, la perversión por nuestros medios, porque solos no podemos, porque con nuestra fuerza no podemos, porque con nuestra humana sabiduría no podemos, porque solos no podemos. Sin mí no podéis hacer, dijo el Señor. Escúchelo bien. Señor, por eso te necesito todos los días de mi vida. Por eso Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú, Señor. Solo Jesús
tenía palabra de vida eterna. Señor, ayúdanos a obedecer tu palabra. Nos hemos acostumbrado a obedecer leyes, principios humanos, naturales. Pero ¿cuánto se nos ha olvidado obedecer la Escritura? Lea usted todo el Salmo 119. Es el más largo de los salmos. ¿Sabe por qué? Porque es el salmo que habla de la Escritura, de la palabra, de los estatutos, mandamientos. Volvamos a la palabra, volvamos a la palabra. Señor, es que yo no puedo. ¿Sabe usted por qué no puede? Porque no ha vuelto a la palabra. Cuando usted vuelva a la palabra viva y eficaz. Dice la Escritura, la palabra es verdad. Él es la verdad. Y conoceréis la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que es Jesús hecho en su palabra. Y la palabra es verdad. Y la verdad os hará libres. La verdad los hará libres. ¿Quién? ¿Quién es la verdad? Le preguntó Pilatos, ¿qué es la verdad? Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Pilato no lo entendió, por eso Jesús mejor calló. ¿Qué es verdad? Dijo Pilato. La verdad era su palabra, la verdad se había hecho carne. La verdad se hizo hombre. La verdad se encarnó en el vientre de María. La verdad murió en la cruz. La verdad murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. La verdad. Esa verdad nos hará libres. ¿Cuándo vamos a conocer esa verdad, Dios? Dice la Escritura que cuando obedezca los mandamientos, dice en Deuteronomio 11. Cuando obedezca los estatutos y mandamientos que yo prescribo, entonces vendrá la lluvia a su tiempo. Dejando el pecado. Dejando la maldad. A tiempo. Si mi pueblo se humillare, clamare y orare y rogare como lo hizo Elías el profeta, entonces yo abriré las ventanas de los cielos. Y si confesaren su nombre, si confesaren el nombre del que sana y salva, y lo tuvieran claro en su mente y en su corazón, entonces yo abriré las ventanas de los cielos. Y vendrá la lluvia tardía y temprana. Dijo el profeta, el profeta no, Santiago, el discípulo dijo, Elías fue un hombre sujeto a pasiones como ¿quién? Como nosotros, sujeto a pasiones vergonzosas. Todos estamos sujetos a pasiones. Todos estamos sujetos a toda clase de maldad. Pero el profeta Elías, dice Santiago, Elías oró y se cerró la lluvia. Pero Elías clamó y la lluvia llegó. Señor, perdónanos. Hoy vamos a pedirle perdón al Señor en el nombre de Jesús. Oiga, pero escuche, es en el nombre de Jesús. Yo no sé si usted entiende quién es Jesús. No le estoy hablando de Jesús el demonio. No le estoy hablando de Jesús el que vende las empanadas de la esquina. Le estoy hablando del Jesús, de Yeshua, del Mesías, del Yahweh hecho carne, del yo soy, del gran yo soy, de la gracia bendita. De Él estoy hablando, escúcheme. Si confesare nuestros pecados, si confesáremos, creyéremos en Jesús que se levantó de los muertos. Esta iglesia cree quién es Jesús. Esta iglesia cree quién es Jesús. Perdónanos. Si alguno hubiera pecado, ¿qué dice la Escritura? Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Jesús. Yo no sé cómo hacer entender quién es Jesús, pero solo ese Jesús glorioso y bendito nos libra de toda maldad. Él es fiel y justo para librarnos ¿de qué? ¿De qué? Él es fiel y justo. ¿Quién? Yeshua. Fiel y justo para librarnos de toda maldad. Librarnos de toda maldad. ¿Quién? Yeshua, Jesús el Cristo. El que se hizo hombre y murió por mis pecados.
Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos a Yeshua al Cristo. Eso es tan sencillo como esto. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es fiel y justo para librarnos de toda maldad, de toda, no de algunas de pronto, quizá de algunitas. Él es fiel y justo para librarnos. ¿Qué es librarnos? De toda maldad. Jesús el Cristo. Tenemos que los pastores, que la gente llegue a Jesús. Escúchelo. ¿Sabe por qué nos llamamos pastores? Porque el pastor guía a Jesús. El Espíritu Santo guía a los hombres, ¿a quién? A Jesús. Cuando el Espíritu Santo nos guía a Jesús, entonces el buen Jesús nos guía al Padre, a la eternidad. Eso es un misterio. Pero pastor, usted no dijo que acaso el Padre es uno. No, el Padre es Jesús. Jesús es Dios hecho carne, Dios hecho hombre. En la plenitud de la gloria de Dios, cuando estuvo allá, fue su gloria. Pero Él se humanizó. Él dejó su trono. Como lo dijo en los Salmos, cuando usted lee los Salmos, dejó el trono. Dejó el trono, escuche, dejó el trono. ¿Para qué? Para morir. La gente no ha entendido por qué murió Jesús. ¿Para qué? Para morir por nuestros pecados. Por eso dijo consumato es, en latín. Consumado es, todo está hecho. Cristo hizo la obra redentora, derramó su sangre en la cruz y nos lavó y nos limpió. Pero no lo entendemos. Señor, yo quiero lluvia. El profeta Elías oró por lluvia, pero la palabra de Dios me dice que la lluvia se detuvo porque había maldad e iniquidad en el pueblo que había entregado todo a las pasiones y a la idolatría, y se frenó la lluvia. El Señor le dijo: pueblo, vuélvasen a mí, arrepiéntasen, vuélvasen a mí, dejen su maldad, su pecado. Es hora de que obedezcan la Escritura, obedezcan la palabra, obedezcan la Escritura, crean en la palabra, porque la palabra soy yo, hecho hombre, hecho carne, el Logos se hizo carne, la palabra se hizo hombre, la palabra estuvo con nosotros. Crean en la palabra, vayan a la palabra. Y si vuelven a obedecer la palabra y dejan sus malos caminos, cuando obedezcan, cuando busquen en oración, mi rostro yo los oiré, cuando clamen y giman a mí. Pero cuando clamen y oren y dejen su maldad y su pecado, confiesen el nombre, confiesen que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Cuando confiesen su nombre, cuando confiesen al Mesías, cuando entiendan quién es Yeshua. Los cristianos todavía no hemos entendido quién es Él. Cuando entendamos quién es Jesús, entonces abriré la ventana de los cielos y vendrá la lluvia temprana y tardía. Pídale al Señor que envíe la lluvia.